Bueno, la siguiente actividad con la que tenemos que tienen que trabajar en el fondo, eh, lo que me muestra primero son algunos datos que quisiera que compartamos y puedan analizar ustedes después con más calma. Lo que les coloqué yo acá es la evolución logarítmica de los casos confirmados de COVID-19 en distintos países, ¿ya? La idea es hacer una comparativa de otros países con respecto a Chile, ¿ya? Eh, por ejemplo, aquí tenemos la curva de Chile, ¿ya? Tiene este comportamiento. eh, en este caso aparece aquí eh, para el 10 de mayo 28.866 contagiados, ¿ya? Según lo que podemos observar en la gráfica, casi todos los países que están aquí, los demás, tienen similar comportamiento, ¿ya? Aunque se debe considerar que en algunos países la pandemia comenzó antes y en Chile comenzó más tarde. Además, la población total por país es distinta, por lo que vale mucho calcular las tasas por 100.000 habitantes o 1.000.000 de habitantes para analizar la repercusión total de la pandemia a nivel nacional. A pesar de esto, se puede prever comportamiento de la pandemia siguiendo los modelos o experiencias conocidos de otros países que comenzaron antes a lidiar con la pandemia. ¿Qué es lo que importa aquí? De que cuando tú analizas en el fondo datos, como lo que pretendemos hacer aquí, no sirve solamente analizar eh, las gráficas una sobre otra, ¿ya? Hay que tener consideraciones especiales. Por ejemplo, uno podría decir, oh, es terrorífico lo que está sufriendo, por ejemplo, Estados Unidos, que va por acá, ¿ya? En este caso, la de acá es China, ¿ya? Yo sé que es China, que mantuvo esto más o menos a raya. Eh, pero hay que tener algunas consideraciones especiales. Por ejemplo, ¿cuántos habitantes tiene Chile? Y cuál es la relación que tiene la cantidad de contagiados con esa cantidad de habitantes. Porque es distinto, o sea, si hablamos de que en China hay 100.000 contagiados, bueno, comparado con la cantidad de población que tienen los chinos, evidentemente a lo mejor el promedio no es tanto, ¿ya? Eh, lo que sí eh, es importante analizar eso. Y por otro lado también es cuándo empieza la pandemia, ¿ya? Cuándo empieza en el fondo a normalizarse según cada uno de estas curvas, ¿ya? Entonces, lo que hice yo acá, básicamente, fue entregarle algunas gráficas de otros países, de la misma gráfica, pero resaltados los datos, ¿ya? Especialmente con la cantidad total, hasta el 10 de mayo. En este caso tenemos Alemania, que hasta el 10 de mayo tenía 171.324 contagiados. Después tenemos Brasil, que en este caso la curva no se ha aplanado, ¿ya? Sino que sigue en crecimiento. 156.061 contagiados hasta el 10 de mayo. Después tenemos China, que mantiene esto a raya en 83.994 contagiados. Corea del Sur, ¿ya? Que si se dan cuenta tuvo dos picos importantes, porque aquí mantuvieron más o menos a raya cerca de los 20.000 contagiados y después tuvieron otro alza considerable y mantienen esto a raya de cerca de los 10.000 contagiados, 10.874. ¿Ya? Estados Unidos ya se está aplanando un poco la curva, aunque la verdad es que sigue creciendo, ¿no es cierto? Ya van en 1.311.000, esto solamente hasta el 10 de mayo. En los días que han pasado probablemente hay más. ¿Ya? Lo primero, responder algunas preguntas de análisis. ¿Por qué crees que las curvas en la mayoría de los países tienden a aplanarse? ¿Ya? ¿Por qué crees que en países como Brasil, Chile y Estados Unidos no han logrado aplanar sus curvas? Pueden utilizar fuentes de noticias, etcétera. Así que ahí la idea es que ustedes se nutran un poco de lo que ocurre y las políticas a lo mejor de cada uno de los países. Sería interesante a lo mejor que lo manejen desde ese punto de vista. ¿Ya? Analizando el caso de Chile, ¿crees que pronto se aplanará la curva o aún estamos en crecimiento absoluto? Esta es una pregunta de opinión, ¿ya? Así que aquí argumenten, no importa lo que opinen, la verdad que mientras esté bien redactado y puedan consolidar sus ideas, va a estar bien, ¿ya? Y aquí ya empezamos con el análisis con variables matemáticas, en este caso lo que les comentaba yo, es importante considerar cuántos contagiados hay. Tú puedes espantarte y decir, bueno, tienen 100.000 contagiados y nosotros 30.000 nomás, pero eso no es solamente un dato conocedor, hay que verlo también desde un punto de vista, es verlo según la cantidad de población que tenemos acá en Chile. Aquí tenemos, estos datos son de 2019, 2020 por ahí, ¿ya? La población total aproximada en Chile es de 19.107.216 habitantes, y ahí tenemos la de Brasil, la de Corea del Sur y Alemania, ¿ya?
¿Cómo es nuestra cantidad de contagiados versus los países de la lista? ¿Ya? Ahí hay una pregunta primera para responder y después quiero que calculen la tasa de contagiados según la población total. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? Se realiza de la siguiente forma. Para calcular esta tasa, tienen que dividir la cantidad de contagiados hasta el 10 de mayo, que salen las gráficas, la dividen por la población total de cada país. ¿Ya? Y eso después lo multiplican por 100 para que el resultado quede en porcentaje, ¿ya? Por ciento, por 100, ¿ya? Va a quedar en porcentaje, ahí van a tener las tasas calculadas. Significa que vamos a sacar la relación de los contagiados respecto a nuestra población total, si eso es un parámetro importante de ver, ¿ya? Eh, por ejemplo, si en una ciudad viven 5 personas y hay 5 contagiados, estamos mal, ¿ya? Estamos mal, ¿ya? Claro, tú los puedes ver a nivel global y decir, no, tienen 5 contagiados nomás. Pero si viven 5 personas, estamos mal, ¿ya? Por eso es importante considerarlo con respecto a la población total, ¿ya? Una vez que tengan esas tasas, van a poder analizar y sacar conclusiones, ¿ya? Puede servir de referencia solo la cantidad de contagiados sin introducir el factor población total. ¿Cuál de los países muestra mejor comportamiento o respuesta al COVID? ¿Cuál país muestra peor comportamiento o respuesta al COVID-19? Bajo ese criterio de, por favor, ¿ya? Después viene una actividad, que es la número 4, que tiene que ver con la función logarítmica. Más arriba habíamos discutido los crecimientos exponenciales con escala logarítmica. Es distinto a una función logarítmica, ¿ya? Por eso lo introducimos un poco acá, ya que es parte de los contenidos del objetivo de aprendizaje de tercero medio, es que investiguen un poco sobre esta función logarítmica, ¿ya? ¿Qué es un logaritmo? ¿Ya? ¿Qué es una función logarítmica? ¿En qué cosas se aplica la función logarítmica? Por ejemplo, aquí pueden buscar ejemplos, van a encontrar a lo mejor el decibel, la escala Richter y así hay varios más, ¿ya? El pH. Indique un ejemplo de función logarítmica algebraica, o sea, la fórmula, ¿ya? Indique un ejemplo gráfico de una función logarítmica, a lo mejor van a encontrar alguna curva por ahí, ¿ya? Y aparecen algunas preguntas de análisis. ¿Es lo mismo una escala logarítmica a una función logarítmica? Justifique mostrando algún ejemplo de los vistos en las actividades anteriores, ¿ya? Ahí tienen que relacionarlo con lo anterior, ¿ya? Esa pregunta a lo mejor va a ser un poco más difícil de responder, ¿ya? La actividad número 5 ya lo voy a... es un poco más larga, así que la vamos a explicar en la siguiente cápsula. Nos vemos, que estén bien.